entraremos en el reino de los cielos. Así es que te suplicamos que nos ayudes a entender y a comprender. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. La justicia de los escribas y de los fariseos. Los fariseos y los escribas eran una religión o una secta. Perdón, traía una hoja aquí en el pelo. Salí afuera a recoger algo y recogí una hoja. Los escribas y los fariseos eran, si nosotros los viéramos hoy en día, personas que podían, o que tú podías decir, qué perfecta es esta persona. Esta persona conoce todo y se mira muy bien por fuera. Los escribas y los fariseos eran así. Ellos tenían leyes extras sobre los mandamientos. Déjame darte un ejemplo. Ellos decían, el sábado debe tener nosotros tenemos estos parámetros para que guardemos bien el sábado. Había cierto número de pasos que ellos tenían para guardar el mandamiento del sábado. Y si ellos contaban durante el día los pasos y si al final del día sábado el sol ya se estaba metiendo, faltaba digamos una hora para meterse y ellos se les acababan los pasos, ahí se esperaban hasta que se metiera el sol, se terminaba el sábado para continuar luego. Tenían que lavarse las manos cierto número de veces para poder comer si es que salían y habían estado en contacto con personas. Eran asuntos externos, periféricos, en los que ellos se fijaban. Leyes externas que no cambian el corazón. Cuando Cristo dijo, si la justicia de ustedes no es más grande que la de los escribas y los fariseos, no vas a entrar en el reino de los cielos, se refería a la justicia de Dios. El ser humano no puede justificarse ante Dios. La justicia de Dios se refiere a cómo justificarnos ante Dios, cómo podemos llegar a estar bien con Él. Los escribas y los fariseos, quizás te deba mencionar algo más. Un ejemplo de ellos, el capítulo, creo que es el capítulo 18 de Lucas, si me acuerdo bien, está la historia de dos personas que subieron a orar al templo. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. Un publicano cobraba impuestos de los israelitas para entregarlo a los romanos y él se quedaba con una parte. Y usualmente robaban ellos, los publicanos, al transicionar el dinero de las manos de los israelitas a los romanos, ellos cobraban algo más, se quedaban con cierta cantidad y a veces cobraban a cantidades bastante altas que eran más de lo acostumbrado. Y estos dos subieron a orar, el publicano y el fariseo. El publicano era odiado por los israelitas porque cobraba a los israelitas para darle al enemigo, a los romanos, que eran los que dominaban en ese tiempo el imperio y dominaban a los israelitas también. Y entonces subieron a orar y uno de ellos oró así, el fariseo, mira su justicia, ¿ok? En sus palabras tú te das cuenta de su justicia. Él dijo así, Padre, aquí estoy, vengo a orar, ¿verdad? No soy como este publicano que está aquí al lado, yo esto es lo que hago. Y él está diciendo de sí mismo su récord de cosas que él hace. Diezmo de todo lo que gano. Ayuno tantos días. Y entonces empieza a hacer la lista. Esto es lo que yo hago, todo esto me recomienda a mí. La justicia de los fariseos y los escribas era su propia justicia. Yo me recomiendo con esto. Yo hago esto. Yo estoy bien con Dios. ¿Has escuchado tú de personas que dicen, yo no le hago mal a nadie? Qué bueno. Muchas veces la implicación es, yo estoy bien con Dios. Yo puedo conseguir el favor de Dios. Es peligroso eso. Por otro lado, el publicano llegó ante Dios y le dijo así, Señor, soy un pecador. Ten misericordia de mí. Se golpeaba el pecho el hombre, decía, yo soy un pecador, reconozco que no tengo
no tengo con qué merecer tu perdón, pero vengo a ti basado en tu misericordia. Jesús hizo una pregunta: ¿cuál de los dos regresó perdonado, limpio a su casa? El publicano. Porque el fariseo vino a justificarse ante Dios con lo que él hacía. El publicano, pecador, vino y se arrepintió ante Dios. Le dijo: aquí estoy, no tengo nada con qué recomendarme. Solo estoy atenido a tu misericordia, que tú me perdones. Ahora, la justicia de Dios, eso es lo que estamos estudiando en esta mañana, ¿ok? Quizás no termine hoy, pero nos quedan días todavía para estudiar el resto de los días que Dios nos permita en esta tierra. Cuando Adán y Eva pecaron, ofendieron a Dios. El pecado trae muerte. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, ambos ellos debieron haber muerto. Los dos debieron haber muerto. Lo único que salvó a Adán y a Eva fue la misericordia de Dios. Tan pronto Adán y Eva pecaron, hubo un sustituto. Tú recordarás en el relato del libro de Génesis, en los primeros capítulos, que después que Adán y Eva pecaron, se vieron ellos desnudos. Parece que una luz los cubría antes del pecado. Ahora, al verse desnudos y ver que no tenían nada que los cubriera, ellos intentaron cubrirse ellos mismos. Dice la Biblia que cortaron hojas de higuera y se hicieron su ropaje, se cubrieron con esas hojas de higuera para no estar desnudos. El ser humano tiende a hacer por sí mismo lo que solo Dios puede hacer. Esa era la justificación propia de Adán y Eva. Dios vino e hizo esta pregunta. Le dijo a Adán y a Eva, le dijo a Adán: Adán, ¿dónde estás tú? La pregunta es profunda y significativa. O sea, ¿qué has hecho? ¿Qué ha sucedido contigo? ¿Dónde estás tú? Esa pregunta era la justicia de Dios que buscaba una respuesta. Adán debió haber respondido: he pecado, Señor, y estoy perdido, estoy destinado a la muerte. Todo lo contrario, él dijo: la mujer que me diste me dio a comer del fruto prohibido. Y la mujer dijo: la serpiente. Pero en esos momentos Dios hizo una promesa. ¿Cómo justificaría a Adán y a Eva que merecían la muerte? ¿Cómo regresaría a ponerlos en armonía con el cielo, con él mismo? ¿Cómo lo haría Dios? Por un lado, parece que hay un problema en el cielo, ¿verdad? Dios tiene un desafío en sus manos. La ley exige que el pecador muera. Y los pecadores, Adán y Eva, han quebrantado la ley, ellos tienen que morir. Y Eva debieron haber sido fulminados en ese rato. Y entonces Dios viene y ¿cómo hace? ¿Qué hace Dios? Tiene a sus hijos que deben morir. Pero Dios es amor. Déjame leerte un pasaje en la Biblia que tú debieras subrayarlo, yo también lo tengo subrayado. Es un pasaje que llega al corazón y que toca las cuerdas más sensibles de nuestra alma. Jeremías había visto al pueblo de Dios apartarse. Súper, dice, a todos con fuerza del Espíritu Santo. Y entonces en el capítulo 31 de Jeremías, dijo así, Santo. Versos 2 y 3. Abra su micrófono, pastor, por favor. Ahí está. Sí me escuchan, ¿verdad, Roberto? Adelante. Gracias. Halló gracia en el desierto el pueblo, los que escaparon del cuchillo, yendo yo para hacer allá reposo a Israel.
Y luego dijo Jeremías, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo ya y me dijo, nota, el profeta tenía una relación con Dios y Dios le había manifestado, dijo él, hacía mucho tiempo. Mira lo que le dijo. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Yo te amo tanto que te he extendido tu misericordia. Tú has pecado, has cometido errores, te has apartado de mí, pero mi amor no me deja destruirte. Te he alargado, te he extendido mi misericordia. Y eso es precisamente lo que Dios hizo con Adán y Eva. Les extendió su misericordia y les ofreció el perdón. En el mismo libro de Génesis, después del pecado, Dios hizo algo, conversó con Adán y Eva y también con la serpiente. Y le dio su sentencia a la serpiente. Escucha, Génesis capítulo 3, verso 15 dice, y enemistad, este es Dios hablando, pondré entre ti, le dijo a Satanás mismo, a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente, tus descendientes, le dijo a Satanás, y la simiente, los descendientes de Eva. Esta te herirá en la cabeza, o sea, la descendencia de Adán y Eva, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, heriría a Satanás en la cabeza, y tú, le dijo a la serpiente, le herirás en el calcañar. Eventualmente, un día vendría alguien, y ese fue nuestro Señor Jesucristo, la descendencia de la mujer a esta tierra y heriría a Satanás en la cabeza. Claro, en el proceso de esta derrota, porque la herida en la cabeza es mortal, Satanás le heriría en el talón, en el calcañar. Querido amigo, cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, en realidad, al salvarte a ti, también estaba dándole o asestando un golpe en la cabeza de Satanás. O sea, en la cruz del Calvario, aparte de vindicar el carácter de Dios y aparte de salvarte a ti y a mí, de abrirnos las puertas para que tengamos acceso a la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo estaba asestando el golpe mortal al mismo Satanás en la cruz del Calvario. Ahora, cuando el ser humano, al igual que Adán, acepta a Cristo como su Salvador, está aceptando la justicia de Dios porque él vivió una vida perfecta. Regresamos a Adán y Eva. Adán y Eva se les pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha pasado con tu vida? Y entonces Dios le extiende al Padre de nosotros, le extiende su misericordia y le ofrece un sustituto. Dios mismo tomó un cordero, dice el relato en Génesis, que Dios mismo tomó un cordero e hizo hizo vestidos de la piel del cordero. O sea, Dios le quitó las hojas de higuera a Adán y a Eva, les quitó con aquello que se cubrían ellos mismos, les quitó su propia justicia y entonces tomó un cordero y tomó la piel del cordero y les fabricó sus propios vestidos. Esta es la primera vez que se menciona la muerte de un cordero. Es más, es la primera vez que alguien muere. Yo te he explicado que la paga del pecado es muerte eterna. Y ahora escucha, cuando Adán y Eva pecaron, debieron haber muerto eternamente, una separación completa de Dios. Para que esto no sucediera, Dios tomó un cordero, lo mató, lo sacrificó y les dio las pieles a Adán y a Eva. Años más tarde, 4000 años más tarde, alguien identificó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
cuando Cristo vino a esta tierra y se bautizó en el Jordán, Juan Bautista, que estaba predicando la venida del Mesías, dijo estas palabras. Mira, te las leo. ¿Cómo este hombre identificó a Jesús? Dice el capítulo 1 de San Juan, el verso 29. El siguiente día, Juan ve a Jesús. Este es 4000 años más tarde, después de la caída en el pecado. El siguiente día, Juan ve a Jesús que venía a él y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan reconoció en nuestro Señor Jesucristo el Cordero que había sido inmolado allá en el principio del mundo. Y todo el pueblo de Israel y los patriarcas que vivieron antes del pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, reconociendo que no tenían su propia justicia, se acercaban a Dios y hacían sacrificios de corderos. Ese cordero representaba a nuestro Señor Jesucristo, que un día vendría a esta tierra y moriría por nosotros. O sea, Él vendría a esta tierra, tomaría tu lugar y tomaría el mío también e iría a la cruz. La justicia de Dios tiene que ver con que nosotros no podemos justificarnos ante Él, y Él dice: aquí estoy, la vida perfecta que vivió Cristo y su muerte sustitutoria en la cruz, te la doy a ti. Dios tenía un problema con Adán y Eva, y con todos nosotros también. No podemos justificarnos ante Él. ¿Cómo hace Dios? Dios salva al ser humano, proveyendo Él su propio sacrificio. Cuando tú lees el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 16 y 17, la Biblia dice así. Pablo, escribiendo a los romanos, dice: porque no me avergüenzo del evangelio. El evangelio, las buenas nuevas de que vino un Salvador y tomó tu lugar, y ahora tú no tienes que morir como un pecador, porque no hay un sustituto, porque tú no te puedes salvar. Porque no me avergüenzo de ese evangelio, porque el evangelio es poder para salvar a judíos y a gentiles, a todos. Y luego dice Pablo en el verso 17 del capítulo 1 de Romanos: porque en él, en el evangelio, la justicia de Dios, no la tuya ni la mía, la justicia de Dios se revela de fe en fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En el evangelio, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, se revela la justicia de Dios, no la tuya y no la mía. Cuando Mateo dijo en el capítulo 5, verso 20, cuando Jesús estaba hablando: porque si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Quiere decir que nosotros no podemos justificarnos ante Dios. Si venimos con Él y decimos: yo soy bueno, yo me justifico ante Dios, eso indica que no hay justicia delante de Dios de parte tuya. Entonces tienes que venir a Dios y acercarte y reconocer tus pecados y decirle a Dios: por mí mismo yo no puedo. Aquí estoy, un pecador en necesidad de un Salvador. Escucha, querido amigo, el capítulo 1 de Romanos, versos 18 hasta el capítulo 3, verso 21, describe la desgracia del hombre y su imposibilidad de estar bien con Dios por sí mismo. Dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice que no hay justo ni siquiera uno. Dice que todos nos descarriamos por nuestros caminos, nos apartamos de los caminos de Dios. Dice que todos engañamos y dice que todos somos pecadores. Pablo identifica al mundo entero apartado de Dios, lejos de Dios. Y esto lo podemos resumir en pocas palabras.
la universalidad del pecado. Todo el mundo somos pecadores. No hay justo ni siquiera uno. Pero luego dice, mas ahora, en el capítulo 3, versos 20 y tantos, mas ahora la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios sin la ley se ha manifestado. O sea, la justicia de Dios mostrada en la cruz del Calvario, donde Dios dice, aquí estoy, hijo mío, yo vine a salvarte, yo pagué el precio que la ley requiere. So, Adán y Eva estaban destinados a la muerte. Dios tiene un desafío en sus manos. La ley pide que el pecador muera, Adán y Eva mueran. Pero Dios es amor y les extiende su misericordia. Y a Adán y a Eva y a ti y a mí, Dios nos dice, voy a tomar tu lugar. Tú eres un pecador y mereces la muerte, pero no te voy a dar lo que mereces. Yo voy a tomar tu lugar. Yo voy a ir a la cruz y te voy a dar lo que no mereces, la vida eterna. Yo te voy a abrir las puertas para que tú entres aquí y puedas tener la vida eterna. El apóstol Pablo dijo él que él tenía su propia justicia. En verdad, el apóstol Pablo dice que era irreprensible en cuanto a la ley, dice que era israelita, dice que era hebreo de hebreos, dice que era de la tribu de Benjamín y dice que en cuanto a la ley era irreprensible. O sea, según él, era un hombre perfecto. Dios debía haberle abierto las puertas del cielo, según él, cuando tenía su propia justicia. Pero dice él también en el capítulo 3 del libro de Filipenses que dejó todo esto y lo tenía por basura para alcanzar a Cristo Jesús y ser hallado, dijo él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Esa es la justicia a la cual Pablo se refería a la cual se refería Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 5, verso 20, en el Sermón del Monte, porque si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Perdón, Mateo. Jesús, ¿cuál justicia? La justicia mía, dice Jesús, donde yo pagué en la cruz del Calvario por tus pecados, para que tú vengas y te entregues a mí y me des tu vida. So, en la cruz del Calvario realmente fue mostrado el amor de Dios hacia el pecador perdido. Como cuando alguien ha cometido un terrible error y no hay forma de salvarse. No hay forma de que alcance su propia salvación. Como cuando alguien ha cometido un asesinato y ha sido destinado al cadalso, a la muerte, y está esperando su ejecución. Y viene alguien de fuera y le dice, mira, yo he sentido tanto amor por ti que he decidido ser ejecutado por ti. Eso debe sorprendernos a nosotros. Que alguien venga y tú estás destinado a la muerte en la cárcel y alguien venga y te diga, tú no tienes que morir, yo voy a morir por ti. Yo nunca he cometido un error en la vida. Esa persona es perfecta, ha vivido bien con todo mundo y nunca ha sido sentenciado de nada, nunca ha ido ni siquiera a las cortes, pero ahora viene y te dice en la cárcel, he decidido morir por ti. Tú estabas destinado a la muerte en la cárcel. Y ahora alguien inocente viene y te dice, yo voy a tomar tu lugar. Querido amigo, querida amiga, eso fue exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Te encontró pecador, me encontró a mí también y nos dijo, yo voy a tomar tu lugar. Yo voy a sufrir la muerte segunda, porque de tal manera amó Dios al mundo,
que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la cruz fue mostrado el amor de Dios. Amó y dio para tenerte a su lado por la eternidad. Entrégale tu vida. Dile, aquí estoy, soy un pecador, necesito tu justicia. Si no le has entregado tu vida a través del bautismo a Dios o no has hecho un compromiso con Él, es una buena oportunidad para que lo hagas ahora. Escucha este canto. Esther, vamos a poner el canto para que lo escuchen nuestros amigos en este contexto, ¿ok? Oh, amor de Dios. Oh, amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecado entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios lo sacó, mas prometió un Salvador también. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para escribir de su existir no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Amor de Dios, brotando estás, inmesurable, eternal, por las edades durarás, inagotable Cuando el mundo pasará con cada trama y plan carnal y todo reino caerá con cada trono mundanal, el gran amor del Redentor por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo entonará. Amor de Dios, brotando estás, inmesurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. Amor de Dios, brotando estás, inmesurable, eternal, por las edades durarás, inagotable raudal. ¿Cuánto nos ama Dios, verdad?
¿Sabes? Eso es lo que debe mover tu corazón. La cruz del Calvario. De verdad, si no nos mueve eso, entonces, ¿qué nos va a mover? El pecado rindió al hombre incapaz de obedecer a Dios. Escucha esto es importante. El pecado rindió al hombre y a la mujer incapaz de obedecer a Dios. Necesitamos un Salvador. Quiero leerte una cita que anoche mientras la leía impresionó mi corazón. Se encuentra en un libro titulado Patriarcas y Profetas, página 55, escrito por Elena G. de White. Dice así: pero el plan de la redención tenía todavía un propósito más amplio y profundo que el de solo salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra solo con este motivo, el motivo de salvar al hombre. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley de Dios como debe ser acatado, sino que vino para vindicar, para justificar el carácter de Dios ante el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios que no se acaba y revelaría las consecuencias del pecado. Dios no puede cambiar, no cambia su ley porque es un trasunto de su carácter. Es un asunto que viene del corazón de Dios. Su ley es perfecta, es buena, es justa, es eterna. La justicia de Dios nos inspira y nos capacita para obedecerle. Dios te bendiga esta mañana. Aprópiate, hazte, recibe la justicia de Dios revelada en el Evangelio, en la cruz del Calvario, donde Cristo abrió sus brazos para recibirte y decirte que te ama. Dios te bendiga esta mañana y te dé fuerzas para este día. Qué alegría estar aquí contigo, tenerte aquí con nosotros. Muy bien, vamos a pedirle a